No hay plazo que no se cumpla, señores. Llegó Rogelio Alfonso Henao Lanza. Aquí le decimos Rogelito o Rogelio hijo, porque como el papá está tan caliente de manera permanente, ese es un diputado que no sale del candelero y han sometido los dos sendos proyectos, digamos que a corto tiempo uno del otro, y es interesante ver cómo la sinergia entre padre e hijo se ha dado para, bueno, uno someter una ley nueva y el otro modificar una ley que ya estaba, pero ambos implican impuestos nuevos o modificación de artículos que ya estaban. Rogelio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy contento de estar nuevamente aquí. Qué bueno que pudiste venir, porque hay que hablar de la reformita. En este caso, tenemos un proyecto de ley nuevo que has presentado que invita a analizar qué es lo que busca el gobierno o qué busca el Partido Reformista en alianza con el PRM. ¿Qué es lo que hay detrás de este proyecto de ley que busca presentar los aspectos prácticamente de gravámenes e impuestos a artículos que se habían presentado en la antigua reforma fiscal que fue retirada por el gobierno? Veo que se ha hablado de sectores que tienen que ver con los juegos de azar, con el tabaco, los cigarrillos electrónicos en todas sus presentaciones, se habla del sector zona franca, del sector logístico y de una cantidad de cosas que es interesante que quizás le des un poco más de conversación a la gente para saber si apoya o no apoya ese proyecto. Bueno, esencialmente el proyecto lo que busca es revisar las exenciones, los impuestos que se dejan de pagar en sectores que han tenido una especie de privilegio fiscal durante décadas, el sector turismo, el sector industrial, el sector fronterizo, una ley muy buena de incentivos que está siendo mal utilizada, las exoneraciones a vehículos, a legisladores, jueces, militares, que también se tiene que revisar y que el gasto tributario, los impuestos que se dejan de pagar, según la proyección de oficiales, está cerca de los 400.000 millones de pesos, cerca del 5% del PIB. O sea, si se pagaran los prácticamente impuestos, todo lo que el gobierno necesita recaudar. No, y un poco más. Si no hubiera exenciones fiscales, privilegios fiscales, no había que, hubiera un superávit, no había que coger dinero prestado. El objetivo principal del proyecto no es crear nuevos impuestos, no es cargar a la clase media con nuevos impuestos, no es cargar a los sectores más desposeídos con nuevos impuestos, es a los privilegios, a las personas que ya, a los que tienen incentivos especiales, en leyes especiales, que ya han cumplido su rol o que están utilizados de forma incorrecta. Por ejemplo, exacto. Proyectos turísticos como Casa de Campo y similares, alguien que compra una casa de $2 millones, no creo que tenga que tener una excepción de pagar los impuestos correspondientes. Hoteles que ya han recuperado su inversión, ejemplos, ¿verdad? Para que la gente, Hard Rock o otros hoteles exitosos, ¿por qué no pagan impuestos sobre la renta? O sea, ¿por qué tratar de forma igual a sectores ya desarrollados como el este y en detrimento del norte y del sur del país? Entonces, esos incentivos tienen que tener un tipo de reforma. ¿Por qué financiar con el impuesto de todos los dominicanos películas que, por ejemplo, tienen un presupuesto de 100 millones, recaudan 15.000 pesos, duran una semana en el cine y es con los impuestos de todos nosotros? Eso debe revisarse y vemos cómo las salas de cine están cerrando. Una cadena muy famosa de cine, Palacio de Cine, cerró. Y varias cines han cerrado y eso necesita una revisión. Como sectores como los industriales han tenido incentivos en empresas que han sido ya rentables y tienen incentivos de impuestos sobre la renta, de sus beneficios. O sea, usted trabaja, le deja mucho beneficio y no aporta al fisco. Las exoneraciones a los legisladores que se han vuelto odiosas. Tú has trabajado varias investigaciones sobre ese proyecto. Legisladores, jueces, fiscales, que representan una carga que, por ejemplo, la proyección de este año en exoneraciones a impuestos de vehículos es de 9.000 millones de pesos. ¿Cuántas obras importantes? Pero eso se puede bajar inclusive a un 25%, porque es cierto que los legisladores deben de tener X tipo de vehículos para transitar, por ejemplo,
pero deberían haber opciones. Con una exoneración de legislador no se puede traer un Ferrari. Entiendo que y debe nosotros cambiarse. Fuimos al parqueo del Congreso y no hay ninguno de los Ferrari, ninguno de los Lamborghini, no hay ni uno ahí. Hay que cambiar el sistema. Entendemos que hay que buscar otra alternativa que no sea las exoneraciones fiscales, porque son las exoneraciones abiertas. Exactamente. Deben de tener por lo menos un límite, y un límite que sea razonable. Otra alternativa, como pasa en la mayoría de instituciones públicas y privadas, que se asigna un vehículo o se le ayuda para el compra del vehículo, pero algo racional. Al final, el gasto tributario, los impuestos que se han de pagar son excesivos, y en sectores como el cine, cerca de 8.500 millones, sectores como turismo, 12.000 millones. El turismo podemos palpar, ¿verdad?, en nuestra economía el efecto positivo del turismo, pero hay que regularlo, hay que mejorarlo. Lo que funciona, lo que tú propones es que se le dé marco. Un marco. O sea, lo que queramos abierto con el proyecto es iniciar la discusión luego del proceso, ¿verdad?, fallido de reforma. Muchos de esos sectores llevaron propuestas formales al Congreso, cediendo parte de esos incentivos. ¿Y qué pasó? El tema se retiró, entonces estamos retomando el tema. Pero este proyecto sacó casi toda la parte, ¿verdad?, de nuevos impuestos, salvo por ejemplo, cigarrillos electrónicos, que son, ¿verdad?, una especie de vicio, y un cigarrillo... No, una especie no, son un vicio. Son un vicio, ¿verdad? Entonces, un cigarrillo paga impuestos, un cigarrillo electrónico no paga impuestos. Entonces, hay que regular. ¿Por qué esa diferencia? Por la actualización. Tenemos un código tributario viejo, porque no existían los cigarrillos electrónicos en ese momento. Entonces, o no tenían el auge, o no tenían, ¿verdad? Entonces, eso es lo que busca el proyecto, llevar a la mesa. Ahora está en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, y de ahí entendemos se abrirá un espacio donde los sectores... ¿Cuándo empieza el estudio de la pieza en la Comisión de Hacienda? Ya el Pleno de la Cámara de Diputados envió el proyecto a estudio de la Comisión de Hacienda. Ya la Comisión decide, hoy tiene su primera reunión, el trato y el procedimiento que hará con el proyecto, pero por lo general se invitan, ¿verdad?, a los sectores afectados. Y lo que queríamos con este proyecto, es iniciar en una discusión. Tenemos un presupuesto de 1.600.000 millones de pesos, y el gasto tributario, los impuestos que se han de pagar son cerca de 400.000. Entonces hay que trabajar en ese sentido. No podemos aumentar más impuestos, no podemos seguir tomando, ¿verdad?, empréstitos, y hay que buscar alternativas. Nosotros como legisladores estamos poniendo sobre la mesa, ¿verdad?, el tema de las exoneraciones que se han vuelto odiosas a la sociedad, pero cada sector, y sectores que están sólidos, sectores que han recibido muchos beneficios por décadas, también tienen que poner su granito de arena en estos momentos. ¿De dónde viene la motivación de presentar este proyecto de ley que modifica los regímenes de exenciones y privilegios fiscales? ¿Con quiénes conversaste? Porque esto nosotros estuvimos haciendo una comparación de la fallida reforma fiscal versus el proyecto de ley que estás presentando, y prácticamente todas estas medidas están presentadas en la ley que se retiró, en el proyecto fiscal que se presentó anteriormente, que el presidente tuvo que retirarlo. ¿Qué hiciste? ¿A quiénes te acercaste? O sea, ¿cómo nace este proyecto? El proyecto nace del mismo proceso de reforma. O sea, ¿ya lo tenías listo desde antes? No, del proyecto que se depositó en el Congreso y se discutió. ¿Lo sacaste de ahí? Cuando los sectores iban, exponían, ¿verdad?, los privilegios, ponían sobre la mesa parte de esos privilegios, y vemos la realidad económica de nuestro país, donde no hay dinero para inversión, retomamos el tema. O sea, muchos de esos sectores que hoy hacen oposición llevaron al Congreso propuestas cediendo parte. ¿Qué plantean esas propuestas que llevaron? ¿Y qué sectores fueron? Algunos plantean un desmonte gradual, algunos, por ejemplo, AIRD depositó una propuesta formal haciendo desmontes graduales de algunos de los incentivos, no todos, ¿verdad? ¿Qué otro sector? El sector de cine informalmente también se dio gran parte de los incentivos. Y hay otros sectores que no están afectados ahora, ¿verdad?, por esta propuesta, porque quisimos focalizarnos. ¿Turismo presentó algún tipo de desmonte? Turismo no presentó formalmente desmonte, pero es uno de los principales, ¿verdad? Las exenciones más grandes. Exacto. Sí. Y hay que buscar una manera de incentivar, ¿verdad?, los polos de manera diferenciada, los polos que están en desarrollo con polos que ya... Hay que buscar equilibrio. Equilibrio, exacto. Y también distorsiones, porque por ejemplo hay Confoture, el Confoture es el incentivo, tiene un plazo de 15 años, y hay empresas que han sobrepasado ese tiempo con, vamos a decir, agujeros legales, al mismo terreno le sacan con otro nombre,
o una sección del terreno, otro con Fotur y aprovechan las exenciones nuevamente. Y eso tiene que eliminarse. Como tigueraje legal hay ahí. Tigueraje legal, Sí. vueltas legales Le dan vueltas. que permite tal vez por una mala redacción el proyecto y que se han aprovechado de eso. Y eso tiene que revisarse. ¿Cuáles fueron los aspectos que consideraste más relevantes y que entiendes que no serían o no deberían ser negociables en este proyecto de ley? Porque sabes que ya iniciaron los comentarios. Todavía la gente no ha tenido el tiempo tal vez de leerlo bien, pero eso va a venir. Sí. Las demandas van a venir y, como dices, hay sectores que ya estaban de acuerdo en empezar un desmonte, aunque sea gradual. Entonces, entiendo que eso es una oportunidad para ustedes tomar la misma propuesta que ellos hicieron y partir de esa negociación, pero hay aspectos en este documento que entiendo tomaste en cuenta cuando lo estabas construyendo y quizás pensaste, esto no debe ser negociable. Aquí tal vez se le pudiera buscar la vuelta, pero ¿cuáles serían esos sectores? El proyecto es radical para llegar a un punto radical. Medio. Es un proyecto para iniciar la discusión, porque si partimos de las propuestas que ya llevaron, vendría otra negociación. Terminan en cero. Exactamente. Entonces, es un propuesto radical en cuanto a las decisiones, pero lo que se busca es iniciar la conversación. ¿Cuáles aspectos de aquí tú entiendes que no deben negociarse o negociarse mucho? Por ejemplo, ¿cuáles son los sectores que tú entiendes, sea tabaco, cigarrillo electrónico, el tema de los cigarrillos electrónicos debe tener la misma carga impositiva, o sea, y vemos cómo va en crecimiento y al final es algo que lacera la salud. Exacto. Entonces, llevarlo a algo... Equipararlo igual a los cigarrillos normales. Normales, exacto. Ahí no debe haber negociación. El tema de la ley de cine hay que revisarlo a profundidad, porque se están utilizando, ¿verdad? La ley de cine toma una parte del impuesto sobre la renta, que principalmente quienes más pagan son las grandes empresas, y las mismas empresas, en vez de antes era publicidad, ahora nosotros estamos financiando con el impuesto la publicidad, y esas mismas empresas están entrando en el negocio del cine. O sea, al final, con su mismo dinero que deben pagar el cine, se están financiando y pagando publicidad, y ese no es el espíritu de la ley, y estamos también en un tiempo de crisis. Hay que revisar ese esquema. El trato de las películas internacionales, si usted tiene ya el presupuesto, también tiene que de alguna manera dejar algo a nuestra economía y debe revisarse. Son temas que tienen, ¿verdad?, que desde el Congreso Nacional y una discusión con los sectores, sentarse sobre la mesa, buscar soluciones. Rogelio, quiero saber qué sectores se te han acercado a partir de la difusión de este proyecto de ley. Bueno, muchos sectores han intentado, ¿verdad?, buscar la razón. Ejemplos, o sea, ¿cuáles ya empezaron? Los sectores empresariales y eso, buscando la razón, buscando, ¿verdad?, que el proyecto fue una iniciativa llamado, te han pedido cita, del gobierno. No, pero nosotros vamos a seguir con el proyecto y entendemos que es algo necesario en la realidad económica de nuestro país. Y hay que empezar ya a ver la sanidad fiscal de nuestro país. Luego de la crisis de la pandemia, que tuvimos que recurrir rápidamente a muchos empréstitos, luego vino el tema de Rusia-Ucrania, donde también los mercados internacionales aumentaron y eso afectó negativamente la finanza del país. Nosotros tenemos que buscar una sanidad fiscal y es algo que han propuesto los principales líderes de oposición como Leonel Fernández, del PLD, la necesidad de una reforma en ese sentido. Y en nuestra propuesta lo que queremos no es crear más impuestos, eso es lo que queremos partir de ahí, no creación de más impuestos. No hay creación de más impuestos. Salvo la excepción que te dije del tema de los cigarrillos, es exenciones, los que dejan de pagar. Nosotros como ciudadanos pagamos impuestos sobre la renta, pagamos ITEVIS, estos sectores no los están pagando. Ya algunos cumplieron su rol de bastante tiempo, hay algunos que tienen ya más de 2 décadas con incentivos, empresas prósperas, y nosotros como ciudadanos pagamos impuestos. También le toca pagar a los que más tienen, los que se han beneficiado, ¿verdad?, y ya han lanzado esas industrias, poner su granito de arena en momentos. En el caso del Confotur, en el artículo dice que se eliminan los incentivos del impuesto al turismo que se fijaron en la ley 158-01. ¿El objetivo de la ley es eliminarlos o disminuirlo o quitárselo a los que ya pasaron de los 15 años? Bueno, como te dije, se parte de radical, eliminando, ¿verdad?, para buscar un punto medio. Hay que revisar, ¿verdad?, el tema del plazo. Por ejemplo, las inversiones en
en la parte este del país, en la región este del país, tienen un retorno ahora comprobable de 5 años, porque tú tienes 15 años de incentivos y no se puede tratar igual una zona en desarrollo o desarrollada como el este, como una zona que por ejemplo hay que relanzar como el norte y una zona que hay que lanzar o poner todo esto como el sur, que tiene tanto potencial. Entonces hay que diferenciar, no se puede partir con incentivos iguales para todos, porque al final ocurre, vamos a decir, un trato desigual, donde ya empresas prósperas no pagan impuestos. Hoteles que ya han recuperado su inversión no pueden estar exentos de impuestos sobre la renta. Proyectos turísticos inmobiliarios de lujo, donde las casas cuestan millones de dólares, no pueden estar exentos de impuestos, porque el que está dispuesto a pagar $1 millón por una casa, $2 millones, tiene la capacidad de pagar los impuestos correspondientes. Y pero eso para es lo que la gente que está en casa lo entienda, si usted va a un proyecto residencial turístico, has mencionado Casa de Campo, pero podría ser cualquiera de la zona este, exacto. Y hablamos de la zona este porque entiendo que es la zona que en este momento más se está beneficiando del Confotur. Exacto. Nos han dicho algunos amigos empresarios que la zona del Cibao está un poco deprimida y que Puerto Plata se deprimió completamente cuando se empezó a proliferar el Confotur para la zona este. Así es. Entonces, vemos cómo Puerto Plata cayó. Ahora se está tratando, pero le está dando trabajo. Exacto. Hay que ciertamente buscar un equilibrio. Pero cuando una persona, el Confotur, por ejemplo, de cualquiera de esos proyectos que inició hace muchos años, pasa de 15 años, ¿qué sucede? Porque tampoco no hay una Dirección General de Impuestos Internos que vaya y le toque la puerta. Ya pasaron 15 años, usted ya no tiene Confotur. Ah, no, yo voy a hacer, miren, el solar de al lado, yo voy a hacer otro proyecto. Y eso es lo que está pasando. Hay una ambigüedad ahí. Y eso es lo que está pasando. Entonces, al final son incentivos que tienen un tiempo finito, se están moviendo infinitos. Pero ¿cómo se le traspasa a quien compra una propiedad de esas? En este momento, 30 años después, un Confotur que se solicitó hace justamente ese tiempo, porque a quien compra la casa en ese lugar no le aplican el Confotur. No, se lo aplican quien se la vende, los beneficios de que todo lo que trae para la casa no paga impuestos, algunos impuestos de propiedad que no se pagan, se le aplica, pero al final quien sale beneficiado es el agente de venir ahí, no el que compra, porque al final... por eso te digo, el que compra no se beneficia. El que compra en esos proyectos, ¿verdad?, inmobiliarios no está enterado o no sabe. En los proyectos turísticos de inversión, como hoteles, sí hay otra diferencia, pero no pueden ser todos los impuestos tan amplios como está. Al final, lo que se paga de impuestos en turismo, lo pagan los turistas. Cuando pagan el ITEVIS en los hoteles, cuando paga en los vuelos aéreos. Las cifras que presenta el sector turismo es pagada por los turistas, no pagada por los que se benefician de los turistas. Y también tienen que poner parte de esos beneficios en la mesa. No podemos seguir, como te decía, dependiendo de empréstitos que se han vuelto odiosos o son odiosos. Nuestra capacidad de inversión ha disminuido grandemente y vemos cómo tenemos necesidad de grandes obras y no podemos sin recurrir al préstamo, no podemos sin crear nuevos impuestos y por eso el ángulo que hemos tomado no es la creación, sino los que no están pagando. Que el tema de las exenciones son cerca de 400.000 millones y con este proyecto... O sea que con este proyecto solamente se consiguen, ¿cuánto? ¿Cerca de 400.000 millones? No, son totales, pero hay otras exenciones en el sector eléctrico que tienen otro trato. ¿Por qué no aborda el sector eléctrico este proyecto de exenciones? Porque las mayores cantidades de exenciones, tanto en volumen como en porcentaje, están en el sector eléctrico. Pero en el tema eléctrico, las pérdidas son bueno, muy pero grandes. se le aplican, por ejemplo, millones de galones de combustible a la planta de tal proyecto turístico, que tal vez no lo necesita. Exacto. A tal empresa productora de X cosas. Hay que revisar lo necesita. Pero ¿por qué no te metiste ahí? Con ese tema nos enfocamos en lo principal, pero no descartamos que se incluyan algunos otros sectores. Lo que queríamos era iniciar el proceso y en el sector eléctrico hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque eso se traduce directamente y de los combustibles, por ejemplo. Las exenciones de combustibles al sector, por ejemplo, transportistas, a los padres de familia del país, hay muchas que tampoco se justifican. En este proyecto se tocan, porque en esos incentivos de esas leyes especiales también tienen incentivos
a los combustibles, que a veces no se entienden. ¿Se toca en este proyecto de ley? Sí, porque en las leyes tienen incentivos a combustibles, muchos de los sectores también. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Se eliminan? No, están en revisión, están planteados eliminación, pero hay que hacer un análisis y una discusión, ¿verdad? Porque tampoco de golpe podemos eliminar todo. Quiero saber, cuando regresemos de la pausa, ¿de dónde sale la iniciativa del 5% del impuesto sobre la renta a la zona franca que vendan en el mercado local? Porque ya había una consideración de impuestos a la mercancía de zona franca que sale del parque de zona franca y se queda en el mercado nacional. También porque el porcentaje igualmente a las empresas logísticas que están dentro de los parques de zona franca. Y ¿con quiénes te has reunido? Si el gobierno ya se ha reunido contigo o si hubo una motivación también, si te motivaron para que presentaras este proyecto de ley que además coincide con el proyecto de ley que ha presentado el senador Rogelio Henao, que es tu padre, que también plantea una modificación muy cuestionada al proyecto de ley de residuos sólidos. Pero como aquí somos cibaeños, todo buena gente, te vamos a dar una pausa para que lo piensen. Ya venimos. Hablamos de la reformita hoy, este proyecto de ley que ha sometido el diputado Rogelio Henao Lanza, cariñosamente Rogelito para diferenciarlo de su padre, que es un senador a quien le dicen que es travieso, no lo digo yo, y que ha presentado un proyecto de ley que además quiere modificar la ley de residuos sólidos. Y te pregunto, Rogelio, si esta coincidencia fue coordinada, si ustedes se hablan mutuamente. Mira, tú presenta el de las exenciones y yo el de la ley de residuos sólidos. No tiene nada que ver. Vamos a hablar con fulano. No es así. Nada que ver, ¿Cómo es? Él es un senador, ¿verdad? El representante de La Vega y tiene la iniciativa legislativa. Presentó ese proyecto, fue aprobado por el Senado. Y es muy activo también. Por el Senado de la República, ahora va a la Cámara de Diputados donde se estudiará y ahí la intención de crear una comisión especial donde se revise y se llegue a un consenso, pero al final no todos en el tema del pago de la basura no se puede dar un tratamiento igual a una empresa que venda 3.000 millones de pesos con una empresa que venda 250 millones de pesos. Bueno, donde no puede ser igual a los que emiten más basura y a los que emiten menos. Exactamente, y eso debe discutirse, pero ahora mismo hay unos topes, algo que revisar y al final hay que financiar. Este proyecto busca más recursos para las alcaldías, quienes son los que finalmente, ¿verdad?, tienen que resolver ese problema y que la ciudadanía, quien está pendiente que recoja la basura, es sus alcaldes o alcaldesas. Tú sabes mucho del proyecto, entonces, tú que vamos a estudiarlo, pero no es algo que no tiene que, una cosa no tiene ¿De que dónde vino tu motivación de sacar este proyecto de exenciones que ya estaba presentado en la ley de reforma fiscal? Vino de la necesidad. ¿Tú solito? Mira, nosotros por lo general en el Congreso no votamos por préstamos que no sean para algo específico. Usted puede buscar mi historial. Yo tengo 8 años y meses siendo diputado, representante de la circunscripción 2 de La Vega, Jarabacoa. Tú vas cayéndole atrás al papá, que es reeleccionista. No, ¿Ya tú tienes 2 periodos? 3 periodos con este. Con este serán 3. Exacto. Entonces, nosotros... Eso es una demostración de fuerza. Y de popularidad. Y agradecer, ¿verdad?, al equipo y a nuestro pueblo que nos han renovado los votos, ¿verdad?, en ese sentido. Entonces, el proyecto nace luego del proceso de reforma y nosotros viendo cómo se acuden a préstamos para financiar el presupuesto. Préstamos, vamos a decir que el único fin es, no tenemos dinero para lo que presupuestamos, necesitamos dinero. Entonces, se necesitan recursos. ¿Y dónde podemos recurrir a recursos? ¿Podemos cargar más impuestos? No. Y yo veo dos caminos principales que son perseguir la evasión, la informalidad, y el gobierno tiene que poner, ¿verdad?, esfuerzo mayor en perseguir, porque las tasas, el impuesto teórico, las tasas en República Dominicana no son bajitas. Lo que pasa es que hay una evasión de cerca del 50%. Y la otra parte que vimos, que identificamos luego de las discusiones y nosotros participar en la reforma, era la gran cantidad de exenciones que mediante leyes tienen sectores que ya han cumplido su rol, sectores que son prósperos, que ganan mucho dinero y sobre ese dinero no pagan impuestos. Y que esas exenciones a lo largo de los años el Congreso se la ha ido renovando. Por ejemplo, en el sector industrial, la última modificación fue en el 2020 y se le ampliaron
15 años más. O sea, entonces hay que revisar, no cargar a la ciudadanía con más impuestos. Hay que revisar los que no están pagando, los que tienen exenciones en combustibles, en vehículos, en pagos de impuestos sobre las rentas, en ITEVIS, revisarlos. Y eso es, luego del proceso de reforma. Y luego de ver que muchos de esos sectores también llevaron propuestas cediendo parte de esos privilegios al Congreso. ¿Tú has visto en el parqueo de la Cámara de Diputados algún Rolls Royce o un Ferrari o un Lamborghini? No, no lo he visto. ¿No lo llevan diariamente? No lo he visto. No, es un esquema que también, un privilegio, un esquema que también hay que cambiar. Eliminarlo y buscar otra alternativa. ¿Por qué no van en sus Rolls Royce? Bueno, no lo tienen. Es un esquema que se usa una compensación que al final el diputado no termina con ella. Entonces, los diputados venden las exoneraciones. Es muy probable. Entonces hay que cambiar ese sistema. Un sistema que ni fiscalmente es sostenible, ni es sostenible para los diputados. ¿No se puede modificar esa ley para que las exoneraciones no sean transferibles? Para que tengan un límite, no se puedan traer carros de lujo, vehículos deportivos. Yo creo que es momento de eliminar, porque se puede prestar y hay otros sectores que también tienen incentivos de exoneración y cuando tú lo ves en números. Pero no son iguales. Por ejemplo, los jueces y fiscales tienen exoneraciones de vehículos de motor específicamente, pero no pueden comprarse un vehículo de $80,000 ni de $100,000 como los diputados. No la transfieren además, porque como no son exoneraciones abiertas, no son atractivas para que otra persona se las compre. No, créame que sí, y hay otros jueces de más nivel que mediante resoluciones, resoluciones y leyes que sus mismos organismos dictan, tienen exoneraciones similares a lo de los congresistas. Yo entiendo que se debe cambiar el sistema y que, por ejemplo, el Ministerio Público, el Poder Judicial, compense a sus jueces de carrera, la Cámara de Diputados del Senado, compense de otra manera el tema del uso de vehículos, o como hacen instituciones privadas donde se dan facilidades de financiamiento, le dan un bono o se le asigna un vehículo. Por ejemplo, vemos como en el director de Medio Ambiente de Constanza o de cualquier institución tiene un vehículo utilitario asignado para hacer su trabajo, y los legisladores que representan diferentes puntos de país también deberían tener un medio para hacer su trabajo, ya que también tienen que desplazarse constantemente de Santo Domingo, que está el Congreso. Sí, hay que reconocerlo que sí. Lo que pasa es que en un Ferrari o en un, ¿cómo se llaman? Ese tipo de vehículo, tú no te vas para Puerto Plata. Exactamente. Entonces, dejaría el carro en la carretera, entonces... Esto lo plantea... El uso que se le está dando tal exactamente, y por eso en el proyecto planteamos la eliminación y luego de esto buscar una alternativa, que cada cuerpo establezca un mecanismo para que los jueces de carrera, los partes del Ministerio Público de carrera que ya tienen un tiempo, que han demostrado, ¿verdad?, su servicio, tengan un tipo de compensación, igual el Congreso, igual el tema militar, y por eso planteamos la eliminación. El Congreso está poniendo, ¿verdad?, en este proceso de eliminar privilegios y exenciones su parte, está empezando, ¿verdad?, por la casa, si se le está pidiendo a otros sectores eliminar esos privilegios. ¿Hasta qué punto entiendes tú que será negociado este proyecto de ley? Y dentro de, o aproximadamente, ¿de qué tanto tiempo estaríamos hablando para que se esté hablando de una votación? Y quiero saber si esto va a ir a vista pública. Bueno, el tema de vistas públicas es una decisión ya de la comisión. El presidente de la comisión es el diputado Fran Paulino, que representa la parte de San Cristóbal, Villa Altagracia. Fue también quien llevó el proceso, la comisión especial del proceso de reforma, y la comisión de Hacienda tendrá la decisión de qué trato le da. Pero por lo general se consultan a todos los sectores, y eso depende, ¿verdad?, de la comisión, de la prioridad que dé la comisión a este tema, pero entendemos que estamos en momentos donde ¿verdad?, falta el dinero y hay que ¿verdad?, buscarlo, y hay que buscarlo en los que más tienen, en los que se han beneficiado ya por décadas de privilegios. Pero no en los que más tienen, porque no es justo, sino entre los que no pagan, los que evaden y los que, bien pudiendo hacer lo correcto, deciden saltarse la tablita e irse por atrás, porque decir simplemente a lo que más, no, porque si yo trabajo más es justo que yo gane más y pague todos mis impuestos. No, pero que los impuestos son proporcionales. Eso, los sectores, lo que me quiero referir, sectores que producen mucho, ganan mucho, no pagan su
su impuesto, por ejemplo, sobre la renta. O sea, sectores prósperos, a eso que me quiero referir, porque los impuestos son proporcionales. Si usted gana más, paga más porque es un porcentaje. Exacto, porque es un porcentaje. Y sectores que ya que han cumplido su rol, leyes como la ley de incentivo a fronteriza, que es más utilizada, ponen un domicilio en una provincia fronteriza, pero operan desde Santo Domingo y no generan ningún tipo de beneficio a provincias del sur de la frontera que necesitan atención especial y se aprovechan, no pagan impuestos por eso, no generan impuestos en esa provincia y se establecen, ¿verdad?, requisitos de inversión, de cantidad de empleos en las provincias y eso estamos buscando, ¿verdad?, mejorar y no es eliminar los incentivos, es poner no el tema. No es eliminar. Exacto. Hay un artículo que tiene que ver con la ley de proindustria, que es el artículo 50, y dice que les permite a las industrias hacer unas depreciaciones y deducciones de impuestos. Esos incentivos se pusieron por primera vez en el año 2007 con la ley 392, 07 aproximadamente. Para que la gente comprenda, ¿qué buscan ustedes específicamente con ese artículo en específico? Y el de la zona franca, cada vez que se habla de zona franca, tú sabes, todos brincan a la misma vez. ¿Qué pensaron ustedes cuando en el tema de pusieron proindustria, antes de la ley de proindustria había unos incentivos similares a la industria y se mantuvieron en la ley de proindustria, que vencían, eran me parece de 10 años, no estoy, o 10 años, 15 años. Pero en el 2020 se modificó la ley para ampliar los 15 años más. O sea, sería no modificar más esa ley, eliminarla. O no modificarlo o limitarlo, porque la mayoría, hay incentivos también en la parte de impuestos sobre la renta, la mayoría de esas empresas están establecidas, tienen beneficios, han recuperado su inversión y tienen que poner, ¿verdad?, parte. En el tema de las zonas francas, lo que se busca es establecer dos mecanismos. Para cuando una zona franca, la intención es producir, pero para exportar, o sea, no para vender al mercado local, sino usted produce y exporta. Por eso tiene esos privilegios fiscales, porque el destino final de lo que se produce en zona franca no es realmente el país, sino para afuera. Entonces, lo que se busca ahí es, si usted, ¿verdad?, vende en el mercado local, establecer... Pague todo lo que haya que pagar. Establezca dos caminos, a veces no es tan fácil regular la cantidad. Usted hace una declaración jurada y paga los impuestos que corresponde, o establece un 5%, se asume un 5% de la venta total como beneficio. Eso es lo que busca, dos caminos. Usted declara, hace una declaración de todo lo que vendió y bajo eso, bajo el esquema normal, usted paga impuestos o paga un 5% del total. Eso es lo que busca para el mercado local, para no crear competencia desleal, gente que importa al país y vende con todos, claro, que paga todos sus impuestos, y eso es lo que busca. Igual. En cuanto a la ley de cine, ¿hasta dónde se está dispuesto a negociar o si entiendes que con las irregularidades que hay, que has mencionado previamente, no hay necesidad de negociar y simplemente eliminar las exenciones? Bueno, las exenciones, una de las exenciones, ¿verdad?, que necesita más revisión y análisis a profundidad de la ley de cine, porque la gran parte de ese dinero está siendo mal utilizado, donde al final las empresas que aportan al cine con sus impuestos sobre la renta son las mismas que ya han creado productoras, que se benefician de la publicidad. Hay también esquemas, no la misma empresa de devolución, de usted da 10 millones para esta película, pero al otro día le devuelven 5. O sea, usted debe pagar 10, devuelve 5, y un esquema, ¿verdad?, de uso incorrecto y necesita, ¿verdad?, una revisión profunda, pero entendemos que algunos de los beneficios que da la ley, por ejemplo, a cineastas nuevos, a proyectos de calidad, se puede mantener y no un ciclo, ¿verdad?, de las mismas personas haciendo, vamos a decir, el mismo tipo de película, que al final no generan ya interés. Vemos que las películas principales o que recuerda a la gente del cine dominicano son previos a la ley de cine, Perico Ripiao, Nueva York, o sea, lo que te llega a la mente. Y eran películas exitosas. Exitosas, y no existía la ley de cine, porque para llegar al cine tenían que ya tener un nivel de apoyo, un nivel de calidad, pero ahora usted va con un proyecto, va a una empresa, y al final, ¿verdad?, el financiamiento es muy fácil y al final se quedan las mismas personas
reciclando ese dinero y debe revisarse a profundidad. O sea que tal vez con la ley de cine sería de lo que menos tolerancia a echar para atrás tendría esa comisión. No, hay que buscar un punto medio, sentarse con los sectores, lo que funciona de la ley mantenerlo, pero los esquemas irregulares, los topes, hay que establecer topes, no puede ser un 25% de una empresa que genera 1.000 millones de beneficios, o sea, no puede ser, hay que establecer topes también en lo que se paga, que se puede aportar a una película, y también limitar la parte de la publicidad, limitar la parte de que si usted se acoge a la ley de cine, no puede ser parte de la industria, no puede ser productor, no puede tener estudios, o sea, hay que regular ciertas parte de la ley. Ahí la Asociación de Cine llevó propuestas al Congreso y deben ser estudiadas y llegar a un punto, ¿verdad?, medio. Me gustaría que hablaras para los sectores que están reflejados en este proyecto de ley de exenciones y que tal vez han empezado un malestar ya a decir esto es un golpe bajo, es una reforma, no sé qué. Bueno, digamos que las mismas frases que se utilizan siempre que se somete a una reforma. Sí. Bueno, los sectores afectados son sectores con mucho poder y mucha influencia económica, y es un proyecto que busca iniciar una discusión en el estamento que manda la Constitución, en el escenario que manda la Constitución, que es el Congreso Nacional, donde se toma la decisión final, y que hay procedimientos donde se escuchan a todos los sectores. Entonces, lo que buscamos con el proyecto es iniciar el proceso para poner sobre la mesa esas exenciones fiscales y empezar una discusión sensata sobre eso, y poner sobre la mesa lo que no está funcionando, lo que se utiliza de mala manera, y no cargar a la clase media, no cargar a la clase más desposeída de impuestos, sino ya usted se ha beneficiado por décadas de un trato especial, de un privilegio, y estamos en un momento donde se necesita de dinero, o sea, no hay recursos, no podemos seguir tomando prestados porque es insostenible, y hay que hacer ajustes, y una parte donde se debe hacer ajustes es la parte de las exenciones, lo que no se paga, el impuesto que usted, yo, paga diariamente, el ITEVES, el impuesto sobre la renta que cada año las empresas pagan, y esos sectores no han O sea, que tú estás apelando a la conciencia de estos sectores. Y a la necesidad, y poner sobre la mesa, y el Congreso también debe actuar en ese sentido de responsabilidad, porque al final quien se lleva lo negativo cuando hay un préstamo, cuando se lleva los ataques, cuando hay exenciones, son los legisladores, y nosotros tenemos que empezar a pensar y priorizar la salud financiera de nuestro país y nuestra economía, que es una de las más estables de la región. Gracias, Rogelio. Suerte con eso. Gracias por la oportunidad. Suerte con ese llamado a la cordura, a la atención, a la estabilidad, a la sensatez, porque cuando a la gente le hablan de pagar impuestos, yo creo que lo primero que se le escapa es la sensatez. Sí. Primero patalea, dice una cantidad de cosas, aunque después piense y diga, bueno, pero pude decir menos y pude ser más sensato, pero primero pelea. Sí, no, así es. Y cuando se tocan intereses, nadie pone lo suyo sobre la mesa, que le cobran a todos menos a mí, y es momento de los que han tenido más privilegios poner su parte en esta discusión. Para mis amigos todo y para mis enemigos la ley, se decía en la antigüedad, y así no puede ser. Gracias, Rogelio. Bien, gracias. Rogelio Henao Lanza, diputado por el Partido Reformista Social Cristiano, en alianza con el Partido Revolucionario Moderno, proponente de la ley de exenciones fiscales, que en este momento va a dar mucho de qué hablar.